de tipología textual, podemos entender que los textos se pueden clasificar desde 4 puntos de vista distintos, empezando por las funciones de Boolean. Las funciones de Boolean son todos los textos que se clasifican dependiendo de la función que estos cumplan. Empezando por la función representativa, dígase son todos los textos que tienen como propósito el representar o informar sobre el mundo real. Luego tenemos la función expresiva, que son todos los textos que tienen como propósito expresar o exteriorizar emociones o ideas de una manera estética. Y luego tenemos las funciones directivas, que son todos los textos que tienen como propósito apelar al lector en cierta forma. Otro punto de vista para clasificar los tipos de textos son los arquetipos de textos predominantes, dígase los textos que tienen ciertos moldes descriptivos. Podemos en estos encontrar los textos expositivos o argumentativos, los textos descriptivos o narrativos y los textos argumentativos o expositivos. Luego tenemos a los géneros según tipología del discurso. En este ya empezamos a ver un poco la noción de lo que es el género, y es todo lo que tiene que ver con las características que comparten los textos en su discurso. Dígase, por ejemplo, los textos científicos, técnicos, los textos teatrales, los textos líricos, los textos epistolares, los textos de instrucciones, etcétera. Todos estos textos se clasifican de esta forma porque tienen todos una característica en su discurso. El último punto de vista son los escritos según sus usos específicos, dígase son los tipos de escrito propiamente tales, por lo que decimos que un escrito es la realización concreta de un modelo de texto, de acuerdo con la función o el propósito que éste cumpla, con el arquetipo predominante, o sea, el molde, con el género, o sea, las características compartidas, y con el contexto en el que este texto se produce. Cierto tipo de textos que se producen en áreas académicas o incluso en áreas profesionales. Primero encontramos a los informes, que son todos los textos escritos en prosa que tienen como función comunicar alguna información especializada. En esto encontramos los artículos científicos, las reseñas, los informes técnicos o los informes de investigación, dígase las tesis o las monografías. Luego encontramos los ensayos, que los ensayos son textos escritos también en prosa, pero son mucho más cortos, y estos tienen como función describir, comentar o exponer sobre algún tema específico en algún área del conocimiento. En el texto expositivo se expresan ideas, conceptos, tiene como finalidad informar temas que interesan a una población. En general, no precisamente debe ser un público específico que tenga un previo estudio del tema, no. Al contrario, da a conocer temas que no llevan un conocimiento previo. Se expone con datos y cifras exactas, que estos datos y cifras exactas sí deben ir con un extenuante estudio por parte del expositor, ya que además debe explicar dicho tema. Un texto expositivo maneja una estructura bastante básica, que es el planteamiento del tema, seguido por el desarrollo expositivo y dando como finalidad a una conclusión. En el texto argumentativo claramente se manifiesta información destacada, pero más allá de una exposición de un tema, se manejan temas ya sea personales, en los cuales se deja como ejemplo algo de la vida cotidiana, o dar opiniones que simplemente ayudan a que el público se convenza cada vez más del tema que se está tratando, para que asimismo el público se adhiera a nuestra postura y pueda darle más claridad al tema, y asimismo tome las ideas que mejor le convengan. La estructura para este texto argumentativo es iniciando con el planteamiento de la tesis, luego la refutación de contrarios, seguido por la exposición de argumentos y finalizando con la conclusión. Existen dos tipos de argumentos, que es el inductivo y el deductivo. Bueno, por un lado tenemos el texto descriptivo, el cual su objetivo es crear en la mente del lector una idea de lo que se quiere presentar en cada texto por medio del lenguaje, ya sea algo material o inmaterial, como lo son personas, lugares o situaciones. Y de esta manera describir sus aspectos, su forma, su imagen, sus rasgos, su función, para qué sirve, y así mostrar cómo lo percibe el escritor, para que el lector pueda crear una relación y así pueda tener mejor conexión con lo que está leyendo. Tenemos la descripción objetiva,
que se centra más en realizar una definición lo más cercano posible a la realidad, mientras que la descripción subjetiva cuenta más como una interpretación personal y propia de dicha realidad. También tenemos el texto narrativo, y su objetivo es relatar algo, ya sea real o ficticio. En esta narración contamos con un sujeto, el cual debe estar situado en un lugar y tiempo específico. Esta narración se centra en contar un acontecimiento, ya sea verdadero o no, en el cual se aportan ciertos aspectos e información del hecho, tales como la acción que se realizó, los hechos que se cometieron, los personajes que participaron, el lugar y el ambiente donde se desarrolló tal situación. En el estilo directo, el narrador pone a los personajes a emitir sus propias palabras, mientras que en el estilo indirecto, el narrador produce con sus propias palabras lo dicho por cada personaje.